final de cuentas, ¿por qué agoniza el cristianismo, Salvador? Pues yo creo que lo digo en la contraportada del libro, porque adora fundamentalmente por muchas cosas, pero porque adora a un Dios falso. El Dios del cristianismo, como te dije hace un rato, es un Dios falso, es un Dios vengativo, es un Dios terrible, es un Dios cruel, es un Dios que pide siempre sacrificio y sangre. Ahí de eso podríamos hablar horas, es un arquetipo. Todas las religiones piden sangre, y el cristianismo también. Todo el cristianismo gira alrededor de la sangre de un pobre hombre que murió en la cruz. Sí, señor, yo fui un fanático durante 40 años. Me quedo pasmado como yo tardé tantos años en sacudir la cabeza. Pues salte de eso, porque eso de seguir el lema de que hay que creer en algo, hay que creer en algo que sea creíble, porque si estás creyendo una paparruchada, pues suelta eso porque es una tontería. Durante siglos, la humanidad ha venerado a dioses que prometen salvación, pero exigen obediencia ciega. El cristianismo, una de las religiones más influyentes de la historia, ha moldeado la conciencia colectiva con una narrativa basada en la culpa, el sacrificio y el sufrimiento. Pero detrás de su mensaje de amor y redención, se esconde una estructura que ha servido para someter a las masas bajo el velo de lo divino. Salvador Freixedo, el sacerdote jesuita y figura polémica dentro del ámbito religioso, rompió el silencio después de 4 décadas dentro de la Iglesia. Sus palabras desnudan una verdad incómoda. El Dios que millones adoran no es más que una construcción diseñada para alimentar el miedo y la sumisión. Según Freixedo, este Dios no es el creador benevolente que predican las Escrituras, sino una entidad monstruosa que exige sacrificio y sangre para mantener su poder. El símbolo central del cristianismo es la cruz, una imagen que glorifica el sufrimiento extremo de un hombre clavado y desangrado como acto supremo de redención. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, la sangre ha sido el eje alrededor del cual gira toda la doctrina. La Eucaristía, uno de los rituales más sagrados, representa el cuerpo y la sangre de Cristo, consumidos simbólicamente por los fieles en cada misa. Pero, ¿qué significa realmente este acto? Más allá de su explicación teológica, el simbolismo es claro. La sangre es el precio para alcanzar la divinidad. Este patrón se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Las antiguas civilizaciones ofrecían sacrificios para aplacar a sus dioses. En la Biblia, Yahvé exigía sacrificios animales como prueba de obediencia. La idea de que la sangre abre las puertas del cielo ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, como si una fuerza oculta hubiese implantado este código en las creencias más profundas de nuestra especie. Pero si todas las religiones se basan en este principio, ¿quién o qué se esconde detrás de estas entidades que exigen adoración a cambio de sufrimiento? Freixedo planteaba que muchas de estas divinidades no eran más que inteligencias no humanas que han manipulado a la humanidad durante milenios, alimentándose de la energía emocional generada por el miedo, el dolor y la adoración. Este concepto conecta con teorías que sugieren que la humanidad ha sido utilizada como ganado energético por entidades invisibles que habitan en planos que escapan a nuestra percepción. La idea de dioses que controlan a la humanidad desde las sombras no es nueva. Autores como David Icke han desarrollado la hipótesis de que estas entidades, a las que algunas tradiciones llaman arcontes, han influido en nuestras religiones, gobiernos y sistemas de creencias para mantenernos atrapados en una prisión invisible. Freixedo, con su experiencia dentro de la institución religiosa, afirmaba que la Iglesia no solo es consciente de estas fuerzas, sino que ha colaborado con ellas. Las cúpulas del poder espiritual y terrenal se han entrelazado durante siglos, creando un sistema donde la fe se convierte en un instrumento de control. La culpa, el pecado y el castigo eterno no son más que herramientas para someter la voluntad humana, generando una energía que alimenta algo que permanece oculto, pero siempre presente. Si observamos la historia, las religiones han sido cómplices de las mayores atrocidades. Guerras santas, inquisiciones, genocidios, todo en nombre de un Dios que predica amor pero exige sangre. La contradicción es evidente, pero el velo de la fe ha mantenido a millones de personas incapaces de cuestionar lo que realmente se esconde tras los altares. Freixedo no solo denunció estas prácticas, sino que se atrevió a señalar que el verdadero poder de la Iglesia no reside en sus dogmas, sino en el control de la conciencia colectiva. La mente humana, atrapada en un ciclo de culpa y redención, genera una energía que alimenta a entidades invisibles.
un ciclo que se perpetúa generación tras generación, manteniendo a la humanidad en una especie de prisión espiritual. Las implicaciones de esta idea son perturbadoras. Si la fe y la espiritualidad han sido manipuladas para generar un estado constante de sumisión y miedo, entonces la humanidad ha vivido atrapada en una ilusión cuidadosamente diseñada. Durante siglos, los líderes religiosos han actuado como intermediarios entre lo divino y los fieles, estableciendo normas, rituales y prohibiciones que limitan la capacidad del ser humano para cuestionar su propia existencia y su relación con lo trascendental. La conexión entre las religiones y el control de masas no es una mera coincidencia. En todas las grandes civilizaciones, la clase sacerdotal ha desempeñado un papel central en la configuración del orden social. En el antiguo Egipto, los faraones eran considerados dioses vivientes, y su autoridad era incuestionable porque supuestamente derivaba del más allá. En la Edad Media, la Iglesia Católica tenía el poder de coronar reyes, dictar leyes y decidir qué conocimientos eran permitidos y cuáles debían ser destruidos. La religión, más que una vía de iluminación, se convirtió en una herramienta de dominación. Freysedo no fue el único en señalar esto. Filósofos y pensadores como Friedrich Nietzsche advertían sobre el papel de la religión como una estructura diseñada para domesticar la voluntad humana. Nietzsche afirmaba que el cristianismo, en particular, había creado una moral de esclavos, donde el sufrimiento era glorificado y la obediencia era la máxima virtud. Bajo esta perspectiva, la religión no era un camino hacia la liberación espiritual, sino un método para mantener a la humanidad encadenada a un ciclo interminable de sumisión y culpa. Pero más allá de la filosofía, existen indicios de que las religiones han sido utilizadas con fines más oscuros. El Vaticano, por ejemplo, ha estado envuelto en innumerables escándalos a lo largo de la historia. Desde la quema de libros y científicos en la Edad Media hasta los encubrimientos de abusos en la actualidad, la Iglesia ha demostrado que su verdadero interés no es la iluminación de la humanidad, sino el mantenimiento de su poder. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más inquietante: el vínculo entre las religiones y el ocultismo. Freysedo, al igual que otros investigadores, creía que en las altas esferas del poder eclesiástico existen conocimientos que jamás han sido revelados al público. Textos antiguos que hablan de entidades que se alimentan de la energía humana, rituales secretos realizados por las élites y una conexión directa entre la adoración y el control mental. La figura de Lucifer dentro del cristianismo es un ejemplo interesante de cómo la narrativa ha sido moldeada con un propósito específico. Según la tradición oficial, Lucifer es el ángel caído que se rebeló contra Dios y fue castigado por su orgullo. Pero en textos antiguos, no siempre fue visto como el enemigo de la humanidad. En algunas interpretaciones gnósticas, Lucifer representa el conocimiento prohibido, la chispa de la conciencia que desafía el dominio de los dioses. Es posible que la demonización de ciertas figuras mitológicas haya sido parte de una estrategia para desviar la atención sobre quiénes son los verdaderos opresores. Si las religiones han sido utilizadas como herramientas de manipulación, entonces es lógico pensar que los verdaderos poderes detrás de ellas nunca han sido visibles. Los papas, los rabinos, los imanes, son solo la cara pública de algo mucho más profundo. Las sociedades secretas han estado ligadas a la religión desde tiempos inmemoriales, y muchos aseguran que dentro de sus rituales se esconden las verdaderas intenciones de quienes gobiernan en las sombras. Freysedo sugirió que muchas de las entidades adoradas a lo largo de la historia no eran más que formas de vida superiores que han utilizado a los humanos para sus propios fines. Este concepto resuena con la teoría de los arcontes, mencionados en los textos gnósticos, o con las afirmaciones de investigadores como David Icke, quien sostiene que fuerzas no humanas han influido en la historia humana desde el principio de los tiempos. Si esto es cierto, entonces la fe, tal como la conocemos, no es más que una granja de energía donde los fieles entregan su voluntad sin cuestionar a quién realmente sirven. El cristianismo no es la única religión con estas características. El Islam, el judaísmo y otras doctrinas también presentan patrones similares. Un Dios que exige sacrificios, promesas de castigo eterno para quienes desobedecen y una casta de líderes religiosos que actúan como intermediarios entre el creyente y lo divino. La idea de un juicio final, presente en varias religiones, refuerza el miedo y la sensación de que la vida no es más que una prueba donde solo los obedientes serán recompensados. Pero,
¿Qué pasaría si la humanidad dejara de alimentar este sistema? Si millones de personas despertaran y comprendieran que su fe ha sido utilizada en su contra? Freixedo creía que esto sería el principio de una nueva era, una en la que la humanidad finalmente podría liberarse de la influencia de estas entidades. Sin embargo, la historia nos muestra que quienes han intentado exponer estos secretos han sido perseguidos, silenciados o desacreditados. Las conexiones entre religión, política y sociedades secretas son más profundas de lo que la mayoría imagina. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha estado vinculada con grupos como los jesuitas, los Caballeros de Malta y otras organizaciones envueltas en un aura de misterio. Estas sociedades han manejado información y han tejido alianzas con los poderes más influyentes del mundo. Si las creencias religiosas han sido diseñadas para mantenernos bajo control, entonces quienes han estado en la cima de estas instituciones no son pastores guiando un rebaño, sino carceleros que custodian un sistema cuidadosamente estructurado para evitar que la humanidad despierte. Y lo más inquietante de todo esto es que, a pesar de los siglos de evidencia, la mayoría sigue sin cuestionar nada. La fe ciega ha sido la clave para mantener el engaño, y aquellos que intentan mirar más allá de lo establecido son vistos como herejes o locos. Pero la historia nos ha demostrado que las verdades más incómodas siempre han sido ocultadas con más esfuerzo. El cristianismo, como muchas otras religiones, ha sido una herramienta de control masivo disfrazada de salvación. La idea de un Dios que exige sangre y sumisión no es más que un reflejo de un sistema que se ha perpetuado a lo largo del tiempo para mantenernos encadenados, sin siquiera darnos cuenta de que vivimos dentro de una prisión invisible. Pero aquí surge la pregunta clave. Si todo esto es cierto, ¿cómo podemos liberarnos de esta prisión invisible? ¿Es posible romper el ciclo de sumisión y miedo que ha regido la humanidad durante milenios? Freixedo y otros investigadores han planteado que la clave no está en rechazar por completo la espiritualidad, sino en despojarla de las cadenas impuestas por instituciones y dogmas. La verdadera conexión con lo divino, si es que existe, no puede depender de intermediarios que dictan lo que está permitido creer y lo que no. La conciencia humana tiene el poder de cuestionar, de buscar, de encontrar respuestas fuera de los límites establecidos por las religiones tradicionales. Pero el problema es que este sistema ha sido diseñado de tal forma que cada intento de escape es sofocado rápidamente. Si miramos la historia, cada vez que una corriente de pensamiento amenazó el dominio de las estructuras religiosas, fue combatida con ferocidad. Desde los gnósticos en los primeros siglos del cristianismo hasta los cátaros en la Edad Media, aquellos que intentaron presentar una visión alternativa fueron perseguidos y exterminados. Incluso en tiempos más recientes, los filósofos, científicos e investigadores que han desafiado las narrativas oficiales han sido ridiculizados, desacreditados o directamente eliminados. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Es posible encontrar la verdad en medio de un sistema diseñado para ocultarla? Quizá la respuesta radique en algo que muchas religiones han temido desde siempre: el conocimiento. No el conocimiento filtrado por instituciones, sino el que nace de la observación, la investigación y la experiencia propia. La clave podría estar en recuperar el poder sobre nuestra propia conciencia, en dejar de depender de figuras externas para encontrar respuestas. Pero claro, esto no es algo que el sistema quiera permitir. Desde que nacemos, somos programados para aceptar sin cuestionar. Nos enseñan que es bueno y que es malo, que es aceptable y que es herejía, que merece ser premiado y que debe ser castigado. Romper con esta programación requiere una fuerza de voluntad que pocos están dispuestos a ejercer. Sin embargo, la historia nos muestra que siempre ha habido quienes han logrado ver más allá del velo. Algunos han sido perseguidos, otros silenciados, pero sus ideas han seguido resonando a través del tiempo. Tal vez, solo tal vez, la clave de nuestra verdadera libertad no está en buscar nuevos dioses o nuevas religiones, sino en atrevernos a dudar, a cuestionar, a desafiar todo lo que nos han dicho que es incuestionable. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final es: ¿qué hay realmente más allá de esta ilusión? Si has llegado hasta aquí, significa que eres de los que buscan respuestas, de los que no se conforman con lo que nos han contado. En Asunto Oculto seguiremos explorando estos temas, destapando lo que se oculta a plena vista y cuestionando todo lo que ha sido impuesto como verdad absoluta. Así que si quieres seguir descubriendo lo que otros no quieren que sepas, suscríbete y activa las notificaciones.
Nos vemos en el próximo vídeo, si es que nos lo permiten.